Hola, yo soy Drash y si no pasa nada loco, extraño o peculiar, por fin este mes podremos jugar Digimon Survive. Sin embargo, este juego es muy peculiar no solo por todo su misticismo en relación a los retrasos, sino por otros motivos los cuales me parece que valen la pena comentar antes de realizar la compra. En caso de que no los tuvieras en cuenta y bueno, te terminarás llevando una sorpresa desagradable. Si bien me gusta Digimon, entiendo perfectamente que Survive no es un producto que pueda gustarle a todo el público, aun si te gustaron títulos previos. Dicho eso, empecemos con esta especie de análisis de compra. Hablando del factor más determinante, Survive no es como nada que se haya hecho antes en la IP, siendo descrito como un juego que mezcla visual novel con tactical RPG. Si bien Digimon tuvo alguna que otra propuesta que pudiera tomarse como tactical RPG, francamente eran tan simples y vagas que no hay mucho que comentar. En una comparativa rápida, Survive podría ser tomado como un Devil Survivor, pero de Digimon. No obstante, su propio productor dijo que 70% del gameplay es visual novel y el otro 30% tactical RPG. Véase, el juego se enfoca mucho más en su parte narrativa. Si te gustan títulos como Danganronpa y clásicos como Final Fantasy Tactics Advance, sumado a lo que es en sí mismo Digimon, este es prácticamente tu juego. Ahora, si estabas esperando experiencias como la saga Story y World, no vas a encontrarlas acá. El sistema de evoluciones de los Digimon protagónicos también es algo nuevo en la IP, ya que depende de las decisiones que hagamos en la parte de visual novel y de nuestro avance en la historia general, además de tener evoluciones temporales que se realizan en los combates, mientras que por su parte los Digimon salvajes, que se unan a nosotros, tendrán un sistema más convencional. Pero Survive no solo se distingue en gameplay, sino en algo que se menciona poco. Para Cyber Sleuth se buscó un estilo más adolescente y bombástico, que llamara la atención del público de los JRPGs, o bueno, gente que estuviera bastante horny. Sumado a eso, el setting usado en ese juego era ciencia ficción en un futuro alternativo, algo que como entenderán calza perfectamente con Digimon. Survive, en pos de captar otras sensibilidades y públicos, optó por un estilo más retacado o sobrio si se quiere, que se puede ver desde los diseños de personajes, donde la idea es que, bueno, en primera instancia sean creíbles. Particularmente no considero esto como algo negativo ni positivo, sino una cuestión de gustos. Sin embargo, lo siguiente ya es un tanto diferente. Digimon Survive no es una propuesta que se enfoque en lo que es la ciencia ficción como lo hacen, bueno, la mayoría de productos, sino que al ser una reinterpretación de Adventure, ve a los Digimon como entes, espíritus si se quiere. Y esto es algo a comentar porque si te gustaban los elementos de ciencia ficción en la IP y cómo estos se entrelazaban con el mundo real, este juego nos enfoca en ese ámbito. Digimon Survive va a tener 3 rutas en total, aunque estas solo se ramifican a partir del capítulo 8, teniendo el juego en total 12 capítulos. Asimismo, el productor confirmó que es imposible salvar a todos los personajes en nuestra primera partida. Solo una vez que nos pasemos el juego podremos desbloquear la ruta verdadera, que incluye el capítulo 13, además de que el juego va a tener skip de diálogos y aumento de velocidad en los combates. Por lo tanto, yo asumo que el juego rondará las 40 horas de media si intentás conseguir lo que sería el final verdadero, un poco en la media de lo que fue Cyber Sleuth. Dicho eso, no esperen que Survive sea una superproducción, ya que en una entrevista reciente, pese a los retrasos y demás, el productor lo sigue describiendo como un proyecto pequeño. La mayoría de retrasos de Survive fueron por mala gestión en general, y no por tiempo de desarrollo bruto. Y lo comento porque el tiempo que se tardó en salir no se traduce a tiempo total invertido en el producto final, ya que este, como sabrán, se reinició varias veces. Un ejemplo interesante en cuestiones de contenido es que el número total de Digimon jugables originalmente eran 100 y ahora son 114. Y si bien es un poco bastante bru el tema, ok, francamente es muy bru el tema, no sabemos qué enfoque tendrá el juego con los Digimon. Si estos son tratados más en sí como personajes individuales, quizás haga sentido que no exista un roster tan amplio, pero solo sabremos obviamente ese hecho cuando juguemos el juego. Digimon Survive es un juego bastante peculiar por demasiados motivos. Si te encantan las visual novel, los tactical RPG y los settings con historias trágicas o dramáticas, sumado a Digimon es una insta compra. Si estás dubitativo entre Survive y una superproducción como Xenoblade u otro juego del estilo y solo puedes comprar uno, te recomiendo decantarte por esa superproducción y esperar a que el juego esté en rebaja. Si simplemente querés jugar un maldito juego de Digimon después de años de nada, estás en mi onda. Y si te gusta Digimon pero este cambio brusco te desubicó o no estás realmente seguro, la recomendación más sabia es espera a que salga. Mira gameplays, reviews, informate debidamente y si te convence, compralo. Digimon no va a morirse, ni mucho menos si a Survive le va mal, menos cuando hay otro story en desarrollo ya confirmado, y proyectos de los que ni tenemos idea. Con esto no me refiero a que boicoteen el juego o algo, sino al hecho de que no quieren incitar una sensación de urgencia u obligación por el título. Seguir un IP no significa que estamos obligados a apoyar cualquier cosa que lancen, y si luego de retrasos perdiste el interés, o simplemente el juego no cumple tus expectativas, es más que entendible, siempre que tus expectativas fueran claramente
claramente razonables. Digo, si esperabas que, no sé, Digimon Survive fuera un FPS con los Commandramon, claramente tus expectativas eran completamente absurdas. Para finalizar, y ya que viene a colación con el tema, actualmente estamos trabajando en un proyecto bastante enfermo relacionado a Digimon. Con esto me estoy refiriendo a algo incluso más grande en escala que el ending que realizamos de Kekai Sensen. Algo que si lo terminamos y llega a buen puerto, cualquiera en esta comunidad no va a poder ignorar. Y cuando digo cualquiera me refiero a toda la comunidad de Digimon. Aunque en este caso, tranquilos, no se trata de una animación. Este proyecto está siendo liderado por Kuja, y aunque me gustaría decirles públicamente de qué se trata, por las características del mismo no puedo hacerlo. Si quieren saber qué es en nuestro Patreon, si tienen la tier más alta, que es Perfect, tendrán un post detallado del proyecto, además de actualizaciones semanales del mismo. Sé que es un salto de fe bastante grande, pero vale mucho la pena y cuando se enteren de qué es, sabrán por qué. Para los que ya nos están apoyando con esto, muchas gracias por financiarlo y hacerlo posible. Dicho eso, puedes dejar un like o comentario o lo que quieras de forma optativa abajo en la descripción. Yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Reworlding.